Hola, mi nombre es Néstor Ameri y junto con la profesora Karina Fernández y el profesor Franco Riquelme estamos a cargo de este breve espacio de curso introductorio referido a historia social argentina y latinoamericana. Como ustedes podrán observar, si han curioseado un poco sobre el diseño curricular, de la carrera que han elegido o de otras carreras, esta es una materia de formación general, quiere decir que está en la gran mayoría de los profesorados. Por eso es importante, está contemplado así desde la institución, que se garantice una primera aproximación antes del abordaje específico en el cursado. Esa es la intención entonces de esta actividad virtual, que ustedes puedan dimensionar, ir comprendiendo, vislumbrando los alcances que tiene el abordaje de este inmenso contenido de la historia argentina y latinoamericana. En principio estoy seguro que les llamará la atención el nombre del espacio curricular, Historia Social Argentina y Latinoamericana. Para comenzar podemos ya aclararles que al inicio de la materia vamos a trabajar sobre los conceptos de historia, ¿no?, como ciencia, de una historia social como una perspectiva deseable, amplia, compleja, que claramente tiene un interés por su riqueza, ¿no?, conceptual y panorámica, un interés central para todas las carreras, y lógicamente en el contenido específico, que es la historia argentina y latinoamericana, ¿sí? El por qué historia, por qué social y por qué argentina y latinoamericana son las primeras preguntas que los profesores intentaremos dilucidar. Bien, en función de esto, atendiendo ya algunas primeras respuestas, vamos a tratar de hacer una distinción del tipo de historia que a ustedes se les va a ofertar. Sabemos que por experiencia en este instituto, que muchos de ustedes, han tenido una experiencia quizás no tan agradable con la enseñanza de la historia, ¿no? Eso siempre se reflejó un poco mediante algunos enunciados, afirmaciones o caras de la gente que se entera que en un profesorado X tiene una materia o varias materias que es de historia. Pero bueno, esta cuestión es lamentablemente normal, pero quiero decirles que la historia que se aborda en el instituto debe ser una historia desafiante, ¿no? Desafiante desde el punto de vista intelectual, más que nada. Por eso, a pesar de que hayan tenido una impronta memorística, descriptiva, en la enseñanza de primaria y secundaria, estamos confiados de que vamos a tratar de que ustedes entiendan que la historia pasa por otro lado. Me refiero que aprender historia no es aprender a memorizar datos, eso que quede bastante claro, ¿sí? No es la memoria de corto plazo. Es un trabajo de construcción de conceptos que lógicamente lleva mucho de lectura y también de recordar, ¿no? Recordar los famosos acontecimientos, hechos, pero más que nada se trata de operaciones. Estudiar historia es una operación cognitiva que permite asociar de múltiples maneras esos famosos hechos o acontecimientos. Les pido, para seguir con esta explicación y esta distinción entre lo que es una historia, una enseñanza de la historia basada en la tradición positivista y otra, que son enfoques más actuales, como la historia social,
les voy a pedir que ahora se detengan a mirar brevemente esta imagen. Bien, esa imagen que vieron recién más cerca, usando nuestro icono freiriano para ilustrar esta idea, mostró acá la cabeza iluminada de Freire, mostró una tradición de la historia, la famosa postura o tradición positivista, cuyo resultado, las consecuencias en la educación fueron que la historia era tratada desde un solo punto, que era el político institucional, o por lo menos un punto que prevalecía. De tal manera que claramente la historia cronológica, la suma de acontecimientos o ese encadenamiento unicausal de acontecimientos o figuras resultaba ser un poco la historia que se enseñaba en aquellos manuales antiguos. Y me animo a decir que a veces esa representación ha quedado y mucho. Por eso, para cerrar un poco la idea, digamos, ¿qué sería una historia memorística, una historia o de enseñanza tradicional? Aquella que descansa solamente en algunas figuras, acontecimientos, de tal manera que se puede enarbolar un relato unicausal, ¿sí?, en una sola dirección, sin mayores lecturas panorámicas o de contexto que expliquen el porqué, en todo caso, de las acciones de cada presidente, de cada contexto, etc. ¿Sí? Esa es una historia muy pobre, ¿sí?, y también muy difícil porque claramente descansa en el peso de la memoria del estudiante. Y lo más peligroso de esta historia es que justamente legitima solamente algunas historias, la historia dominante. Esto fue un debates historiográficos de hace mucho tiempo. Ahora, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué ha pervivido en la escuela? Hay que destacar que el trabajo de la historiografía, o sea, la producción de historia de los historiadores, ha sido muy, muy prolífico en el ámbito de la ciencia. Pero en lo escolar, en el caso de Argentina, y me animo a decir también en Latinoamérica, esto digamos, no es un camino paralelo, ¿no?, lo que pasa en la ciencia y lo que pasa en la enseñanza escolar, sino que se ha quedado muchas veces la escuela en la enseñanza tradicional y en una primera escuela positivista, por lo que tenemos entonces una enseñanza escolar, no quiero decir tenemos actualmente, porque los enfoques ahora han avanzado mucho, pero pervive en muchos casos una imagen de una historia atada a la memoria, ¿sí?, al relato o al prócer o a lo político, a los hechos de los presidentes, como si ellos fueran los que, digamos, los protagonistas de la historia. Esto más o menos es la historia contada desde un punto de vista positivista. Nosotros vamos a pensar en que la historia social argentina y latinoamericana debe ser abordada desde una perspectiva, lo digo nuevamente, social. ¿Qué significa social? Veamos la otra imagen. Esa otra imagen, esta misma figura, en vez de los cuadritos de los presidentes ordenados cronológicamente, tiene fotografías de época. Yo seleccioné un par de fotografías de la misma época. ¿Por qué fotografías? La fotografía es un arte que va retratando contextos. A una fotografía, por ejemplo, la que está en el centro de la imagen de los inmigrantes, yo me puedo animar a preguntar, ¿quiénes eran estas personas? ¿Por qué
si eran de origen extranjero, ¿por qué vinieron a la Argentina o a Latinoamérica? ¿Por qué motivo vivían en condiciones de precariedad? ¿Por qué estaban en la ciudad, en la urbe y no en el campo? ¿Sí? ¿En qué momento se da esta masividad? Gente que viene a hacerse la América. Y para explicarme esas respuestas, yo claramente necesito de mucho más datos, mucha más perspectiva. Tengo que enlazar lo político, lo económico, lo social, lo cultural. Y cada vez que me hago preguntas salen nuevas preguntas. Entonces es muy diferente hacer historia con esa amplitud que hacer historia de una forma lineal, horizontal, de mucha pobreza. En otras palabras, la historia social, más o menos ilustrada con la segunda imagen, es aquella que busca intentar una lectura panorámica. Claramente se van a ver los acontecimientos, se van a estudiar, se van a tener en cuenta, pero nunca desligados de un contexto. Nunca desligados de un contexto. Que eso es fundamental. Por lo tanto, esta es una historia de procesos, donde, por ejemplo, una figura política como un presidente, vamos a decir Julio Argentino Roca, tiene su explicación dentro de un contexto y no solo dentro de sus... Uno puede atender solo la que hizo Julio Argentino Roca, sino que él mismo se puede explicar mediante la deconstrucción de un contexto específico, que en nuestro caso lo vamos a llamar la era liberal, la Argentina moderna, la Argentina del modelo agroexportador, la Argentina del régimen oligárquico, etc. ¿Sí? Es una historia social, entiéndase entonces, es una historia de los procesos. Nos esforzamos en que ustedes estructuren esa historia argentina y latinoamericana, la estructuran en periodos claramente definibles entre sí, que son debatibles, pero que explican mucho más que una hilación de presidentes. Por último, vamos a hacer alguna mención, y esto excede un poco los objetivos del curso introductorio, al tema del contenido. El contenido es inmenso. Fíjense, historia argentina y latinoamericana. Solo que, con criterios realistas, esta materia apunta a que comprendamos la historia argentina para establecer las relaciones con un proceso más amplio que es el latinoamericano. De tal manera que ustedes verán en sus programas que el eje central es la historia argentina. Y los protagonistas de esa historia son las masas, ¿no? La sociedad que se va transformando. Quiero que ustedes entiendan que a medida que vayan estudiando, van a ir entendiendo la dinámica de cambio social, ¿sí? A través de estudiar estos diferentes contextos, teniendo el eje de la historia argentina. Teniendo ese eje, ustedes van a poder hacer las comparaciones y las relaciones con el contexto latinoamericano. Bueno, sin más, brevemente hablamos de algunas cositas y los animo a seguir haciendo un par de actividades que van a volver sobre las primeras preguntas, que es historia, ¿no? ¿Por qué social? Y por qué Argentina y Latinoamericana.